El sol de Andalucía caía implacable sobre la finca Los Vientos, una de las propiedades más vastas y prestigiosas de Jerez de la Frontera. Alejandro Herrera, heredero de una fortuna construida a través de generaciones en el negocio del Jerez, caminaba entre los establos con su característico paso arrogante. Sus botas de cuero italiano resonaban contra el suelo de mármol mientras inspeccionaba a sus caballos pura sangre española, el orgullo de su colección. La finca Los Vientos no era solamente una propiedad, era un símbolo de poder. Alejandro había heredado no solo la riqueza de su familia, sino también su despiadada ambición. Su padre, Carlos Herrera, había sido conocido por apropiarse de pequeñas bodegas familiares durante las crisis económicas, comprándolas por centavos cuando los propietarios no podían hacer frente a las deudas. Alejandro había perfeccionado estos métodos, añadiendo una crueldad calculada que su padre jamás había poseído. «Señorito Alejandro», llamó Antonio, su capataz, un hombre de mediana edad cuyo rostro mostraba las marcas del trabajo duro bajo el sol andaluz. «El caballo nuevo sigue sin permitir que nadie se acerque. Ya hemos perdido 2 entrenadores este mes». Alejandro frunció el ceño, dirigiéndose hacia el extremo más alejado del establo. Allí, en un corral separado de los demás, se encontraba Relámpago, un magnífico caballo andaluz de pelaje gris plateado, que brillaba como mercurio líquido bajo la luz del sol. El animal, de músculos perfectamente definidos y porte aristocrático, se agitaba nerviosamente cada vez que algún humano intentaba aproximarse. «Es un ejemplar extraordinario», murmuró Alejandro, observando al caballo con ojos codiciosos. «Lo pagué una fortuna en la subasta de Sevilla. Dicen que desciende directamente de los caballos reales». Antonio asintió con cautela. Había trabajado para 3 generaciones de la familia Herrera y conocía bien el temperamento de su actual patrón. «Sí, señorito, pero está completamente salvaje. Según el vendedor, el anterior propietario utilizaba métodos muy duros. El animal tiene miedo y rabia hacia los humanos». Alejandro apretó los dientes. No estaba acostumbrado a que algo o alguien se resistiera a su voluntad. Desde niño había aprendido que todo tenía un precio y que con suficiente dinero y presión cualquier obstáculo podía ser superado. Este caballo desafiaba esa filosofía fundamental de su vida. «Tráeme al mejor domador de Andalucía», ordenó con voz cortante. «No me importa lo que cueste. Quiero que ese animal esté listo para competir en el concurso nacional de doma clásica antes de fin de año». «Ya hemos probado con los mejores, señorito. El último, Joaquín Vega, es considerado el mejor domador de la región. Relámpago lo mandó al hospital con 3 costillas rotas». Alejandro se giró hacia su capataz con una mirada que helaba la sangre. «¿Me estás diciendo que no puedo dominar a un simple animal? ¿Que mi dinero no sirve para conseguir lo que quiero?» «No, señorito, por supuesto que no», se apresuró a responder Antonio. «Solo digo que quizás necesitamos un enfoque diferente». El rostro de Alejandro se transformó en una sonrisa cruel. Una idea perversa comenzaba a formarse en su mente. «Un enfoque diferente. Tienes razón, Antonio. Hagamos esto público. Organiza una apuesta. 50.000 euros para quien logre montar a Relámpago durante 5 minutos sin caer. Si nadie lo consigue en un mes, sacrificaremos al animal». Antonio palideció. «¿Sacrificar a Relámpago, señorito? Vale una fortuna». «Exactamente», respondió Alejandro con satisfacción maliciosa. «Y cuando nadie pueda domarlo, habré demostrado que algunos tesoros son imposibles de conquistar incluso para los mejores. Será una lección de humildad para todos esos jinetes arrogantes que creen saber más que yo sobre caballos». La noticia de la apuesta de Alejandro Herrera se extendió rápidamente por toda Andalucía. Los periódicos locales publicaron la historia con titulares sensacionalistas, y las emisoras de radio discutían el desafío en sus programas matutinos. Pronto, jinetes profesionales, domadores experimentados y aventureros llegaban diariamente a Los Vientos para intentar ganar el premio. Los resultados eran invariablemente los mismos. Relámpago se transformaba en una tormenta de furia y poder cada vez que alguien intentaba montarlo. Sus coces eran tan precisos como letales, y su inteligencia quedaba demostrada en la forma calculada con que esperaba el momento perfecto para derribar a cada aspirante. Los intentos fallidos se convertían en un espectáculo diario que Alejandro disfrutaba desde su terraza privada, copa de Jerez en mano, mientras sus invitados apostaban sobre cuánto tiempo resistiría cada nuevo valiente. Mientras tanto, en los barrios gitanos a las afueras de Jerez, un niño de 13 años, llamado Diego, buscaba desesperadamente trabajo. Había crecido escuchando las historias de su abuelo sobre los caballos andaluces que su familia había criado durante generaciones. Los Santana habían sido una familia gitana respetada por su habilidad con los caballos. Pero todo cambió cuando el padre de Alejandro,
Carlos Herrera, les arrebató sus tierras mediante una maniobra legal corrupta. Diego no recordaba a sus padres. Habían muerto en un accidente de coche cuando él tenía 5 años, dejándolo al cuidado de su abuelo, Tomás. El anciano le había enseñado todo sobre los caballos, cómo leer sus emociones, cómo comunicarse con ellos sin palabras, cómo ganar su confianza mediante la paciencia y el respeto. «Los caballos son como nosotros, Diego», le decía Tomás con su voz ronca por años de cantar coplas flamencas. «Tienen alma, memoria y corazón. Si los tratas con desprecio, te responderán con desprecio. Si los tratas con amor, te darán su vida». Tomás había muerto el invierno anterior, llevándose consigo los últimos vestigios de la gloria familiar. Diego quedó completamente solo, sobreviviendo con trabajos ocasionales en el mercado, limpiando establos de pequeños criadores y a veces tocando guitarra en las plazas para conseguir algunas monedas. Una mañana, mientras buscaba trabajo en las afueras de la ciudad, Diego escuchó a un grupo de hombres discutir acaloradamente sobre la apuesta de Herrera. Hablaban del caballo imposible de domar, de los 50.000 euros y de cómo ya habían fracasado más de 20 profesionales. 50.000 euros, murmuró Diego para sí mismo. Era más dinero del que había visto en toda su vida. Con esa cantidad podría comprar una pequeña casa, quizás incluso recuperar parte de las tierras que su familia había perdido. Pero más importante que el dinero era algo que sintió en su corazón al escuchar la descripción del caballo. Un animal herido, desconciado, lleno de rabia hacia los humanos. Le recordaba demasiado a sí mismo. Sin pensarlo 2 veces, Diego se dirigió hacia los vientos. El camino era largo, y el sol de mediodía castigaba sin piedad, pero el niño estaba acostumbrado a las caminatas largas. Sus sandalias gastadas levantaban pequeñas nubes de polvo mientras avanzaba por el sendero serpenteante que conducía a la finca. Los guardias de la entrada lo detuvieron inmediatamente. «¿Qué haces aquí, gitanillo?», preguntó uno de ellos con desprecio apenas disimulado. «Esta no es lugar para tu clase». «Vengo por la apuesta», respondió Diego con firmeza, irguiendo los hombros a pesar de su baja estatura. «Quiero intentar montar al caballo». Los guardias se miraron entre sí y estallaron en carcajadas. «¿Tú, un crío gitano, piensa que puede hacer lo que no han conseguido los mejores jinetos de España?» «Déjenme intentarlo», insistió Diego. «Tengo derecho como cualquier otro». «Váyanse de aquí porque el señorito no recibe a vagabundos». Pero la discusión había atraído la atención de algunos trabajadores de la finca, y el rumor llegó rápidamente a oídos de Alejandro. El millonario, que estaba desayunando en su terraza, sonrió con una mezcla de diversión y malicia cuando Antonio le informó sobre el niño gitano que quería intentar montar a Relámpago. ¿Un gitano de 13 años?, se rió Alejandro. «Esto es perfecto. Será el espectáculo más entretenido que hemos tenido. Tráelo aquí». Diego fue escoltado hasta la terraza donde Alejandro lo esperaba. El contraste no podía ser más marcado. El millonario, elegantemente vestido con una camisa de seda blanca y pantalones de lino, sentado en una mesa de mármol servida con los mejores manjares. El niño gitano con ropa remendada, descalzo y con el cabello despeinado por el viento. «Así que quieres montar a Relámpago», dijo Alejandro estudiando al niño con una sonrisa condescendiente. «¿Sabes que hombres 3 veces más grandes que tú han acabado en el hospital?» «Lo sé, señor», respondió Diego manteniendo la mirada firme, «pero sigo queriendo intentarlo». Alejandro se reclinó en su silla, divirtiéndose con la audacia del niño. «¿Y qué te hace pensar que tú puedes conseguir lo que no han logrado los mejores profesionales de Andalucía?» Diego tardó un momento en responder, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Mi abuelo decía que los caballos no obedecen por miedo, sino por respeto. Quizás todos han estado intentando el método equivocado». Una carcajada áspera escapó de los labios de Alejandro. ¿Respeto? Los animales no entienden de respeto, niño. Solo entienden de fuerza y dominación. Tu abuelo te llenó la cabeza de tonterías gitanas. El comentario despectivo sobre su abuelo encendió una chispa de indignación en los ojos de Diego, pero mantuvo la compostura. «Déjeme intentarlo, señor. Si fracaso, usted habrá tenido su espectáculo. Si lo consigo». «Si lo consigues», interrumpió Alejandro con una sonrisa cruel, «cosa que es imposible, ganarás los 50.000 euros. Pero», añadió inclinándose hacia adelante, «cuando fracases, trabajarás en mis establos sin paga durante 1 año completo para compensar mi tiempo perdido». Diego sintió un nudo en el estómago ante la propuesta, pero aceptó sin titubear. Aceptó. Alejandro mandó a llamar a sus amigos más cercanos y a varios periodistas locales. Este sería un espectáculo que no querría perderse. Un gitano humillado públicamente por intentar algo que estaba claramente fuera de su alcance. Mientras se preparaba el escenario, Diego fue llevado cerca del corral donde se encontraba Relámpago. El primer encuentro entre el niño y el caballo fue electrizante.
Cuando Diego vio a Relámpago, sintió como si estuviera mirando a una versión equina de sí mismo, orgulloso, herido, desconfiado, pero con una nobleza innata que ningún maltrato había podido destrozar. El caballo andaluz era aún más hermoso de lo que había imaginado. Su pelaje gris plateado parecía brillar con luz propia, y sus ojos negros reflejaban una inteligencia profunda mezclada con una tristeza ancestral. «Increíble», murmuró Diego para sí mismo. «Eres exactamente como los caballos de las historias de mi abuelo». Relámpago levantó la cabeza al escuchar la voz del niño, sus orejas moviéndose hacia adelante con curiosidad. Había algo diferente en este humano, algo que no había sentido con ninguno de los anteriores. Los espectadores comenzaron a reunirse alrededor del corral principal. Alejandro ocupó su asiento privilegiado en una tribuna improvisada, rodeado de sus amigos más influyentes, bodegueros millonarios, terratenientes y algunos políticos locales. Todos esperaban presenciar la rápida y humillante derrota del niño gitano. «Damas y caballeros», anunció Alejandro con voz potente, «hoy seremos testigos de un espectáculo único. Este joven gitano cree que puede lograr lo que no han conseguido los mejores domadores de España». Un murmullo de diversión recorrió la audiencia. Algunos incluso comenzaron a hacer apuestas sobre cuántos segundos resistiría Diego antes de ser derribado. Diego fue escoltado al interior del corral y la puerta se cerró tras él con un sonido metálico que resonó como un veredicto final. Se encontraba solo frente a Relámpago, consciente de todas las miradas expectantes sobre él. El caballo andaluz se hallaba en el extremo opuesto del corral, observándolo con una mezcla de cautela y curiosidad. Pero, en lugar de acercarse directamente al animal como habían hecho todos los anteriores, Diego se sentó en el suelo polvoriento del corral, dándole parcialmente la espalda a Relámpago. Este gesto inesperado desconcertó tanto al caballo como a los espectadores. «¿Qué hace ese niño?», murmuró uno de los invitados de Alejandro. «Se ha rendido ya», se burló otro. «Ni siquiera tiene el valor de intentarlo». Pero Diego no se había rendido. Simplemente estaba aplicando una de las primeras lecciones que su abuelo le había enseñado. A veces la manera más rápida de ganar la confianza de un caballo era demostrarle que no representabas una amenaza. Minutos pasaron en silencio. Diego permanecía inmóvil, respirando profundamente y dejando que su presencia se volviera familiar para Relámpago. Gradualmente, comenzó a escuchar el sonido de los cascos del caballo moviéndose con más tranquilidad, sin la agitación nerviosa que había mostrado con los otros aspirantes. Entonces, muy suavemente, Diego comenzó a hablar, no en el tono autoritario que los domadores habían usado, sino en un susurro melódico que parecía flotar en el aire como una copla flamenca. «Yo también sé lo que es estar solo», murmuró sin girarse el caballo. «Sé lo que es que la gente te juzgue antes de conocerte, que te traten como si no fueras importante». Las palabras del niño tenían un efecto hipnótico. Relámpago, que inicialmente había mantenido las orejas hacia atrás en señal de desconfianza, comenzó a moverlas hacia adelante, captando cada matiz de la voz de Diego. «Mi abuelo me contaba historias sobre caballos como tú, caballos nobles que habían sido malentendidos, tratados con dureza cuando lo único que necesitaban era comprensión». En la tribuna, el murmullo de los espectadores había cesado. Incluso Alejandro se inclinaba hacia adelante, intrigado a pesar de sí mismo por lo que estaba presenciando. Lentamente, muy lentamente, Relámpago comenzó a acercarse al niño. Primero un paso cauteloso, después otro. Sus ojos negros estudiaban intensamente a Diego, como si estuviera tratando de descifrar algo en él que los otros humanos no habían poseído. Cuando el caballo estuvo a pocos metros de distancia, Diego finalmente se giró para mirarlo de frente. Sus ojos se encontraron con los de Relámpago en un momento de conexión que parecía trascender la realidad ordinaria. Lo que sucedió a continuación desafió todas las expectativas. Relámpago, el caballo que había aterrorizado a los mejores domadores de España, extendió su hocico hacia Diego y lo olfisqueó suavemente. Un jadeo colectivo se escuchó entre los espectadores. Alejandro se puso de pie, incapaz de creer lo que estaba viendo. Diego, moviéndose con extrema lentitud, extendió su mano hacia el hocico del caballo. Relámpago se tensó momentáneamente, pero luego permitió el contacto. Era la primera vez en meses que el animal permitía que un humano lo tocara voluntariamente. Parte 2. La conexión y el desafío. El silencio que siguió al primer contacto entre Diego y Relámpago parecía suspendido en el aire como una nota musical perfecta. Los espectadores contenían la respiración, incapaces de procesar completamente lo que estaban presenciando. Alejandro Herrera se había puesto de pie tan bruscamente que su copa de jerez se había derramado sobre su camisa de seda, pero no parecía notarlo. «Esto es imposible», murmuró uno de sus invitados, un terrateniente de Cádiz que había venido específicamente para ver la humillación del niño gitano.
Diego continuaba acariciando suavemente el hocico de Relámpago, hablándole en susurros que solo el caballo podía escuchar. El animal, que momentos antes había sido una tormenta de furia contenida, ahora se mostraba sereno, casi contemplativo, como si estuviera evaluando a este extraño humano que no había llegado con látigos ni gritos. «Mi abuelo decía que los caballos andaluces tienen memoria de sangre», murmuró Diego mientras sus dedos trazaban líneas suaves sobre el cuello plateado del animal, «que recuerdan a sus antepasados, las batallas que lucharon, la nobleza de sus jinetes. Tú recuerdas, ¿verdad? ¿Recuerdas cuando los de tu raza eran tratados como príncipes?» Como si entendiera cada palabra, Relámpago bajó su cabeza majestuosa hasta apoyarla contra el pecho de Diego. Era un gesto de confianza tan inesperado que incluso Antonio, el capataz veterano, se frotó los ojos para asegurarse de que no estaba soñando. Alejandro, recuperándose de su shock inicial, gritó desde la tribuna: «Esto no cuenta como montar. La apuesta especificaba claramente que tenía que montarlo». Diego levantó la vista hacia el millonario con una calma que contrastaba dramáticamente con la agitación de Alejandro. «Tiene razón, señor, pero antes de montarlo, necesitaba que confiara en mí. ¿Puedo continuar?» El bodeguero miró a su alrededor, consciente de que todos los ojos estaban puestos en él. Había llegado demasiado lejos para retractarse ahora, aunque una parte de él comenzaba a sentir una inquietud que no podía definir. «Adelante», dijo finalmente con voz tensa, «pero recuerda que son 5 minutos completos». Diego asintió y lentamente comenzó a caminar alrededor de Relámpago, manteniendo siempre el contacto con el animal. Sus movimientos eran fluidos, casi rituales, como si estuviera ejecutando una danza ancestral que solo él y el caballo conocían. Relámpago lo siguió con la mirada, girando su cabeza para no perderlo de vista, pero sin mostrar signos de nerviosismo. «Esto parece más brujería que doma», comentó en voz baja Miguel Vázquez, uno de los amigos más cercanos de Alejandro, un político local conocido por su corrupción. «Los gitanos siempre han tenido sus trucos», respondió otro invitado con desdén. «Seguramente ha drogado al animal de alguna manera». Pero Antonio, que había trabajado con caballos durante más de 30 años, sabía que no había truco alguno. Lo que estaba presenciando era algo que había escuchado en las historias de los viejos cuidadores, pero que nunca había visto con sus propios ojos. Una comunicación genuina entre humano y caballo, basada en el respeto mutuo y la comprensión intuitiva. Diego se detuvo junto al flanco izquierdo de Relámpago, la posición tradicional para montar. El caballo se tensó ligeramente, pero no se apartó. El niño colocó ambas manos sobre el lomo del animal, ejerciendo una presión suave pero firme. «Tranquilo, hermano», susurró en voz tan baja que solo Relámpago podía escucharlo. «Vamos a demostrarles que los andaluces y los gitanos somos más fuertes cuando estamos unidos». Con un movimiento fluido que parecía más danza que técnica ecuestre, Diego se impulsó sobre el lomo de Relámpago. Por un momento que pareció eterno, el caballo se quedó completamente inmóvil, como una estatua de plata bruñida. Luego, para asombro de todos los presentes, Relámpago comenzó a caminar. No corcoveaba, no intentaba derribar a su jinete, no mostraba ninguna de las reacciones violentas que habían caracterizado sus encuentros anteriores. «¡Imposible!», exclamó Alejandro, saltando de su asiento. «Esto tiene que ser un truco». Pero no había truco alguno. Diego y Relámpago habían establecido una conexión que trascendía la simple doma. El niño montaba sin silla, sin riendas, guiando al caballo únicamente con sutiles movimientos de su cuerpo y susurros ocasionales que solo el caballo podía escuchar. Relámpago respondía a cada indicación como si ambos compartieran la misma mente. Los 5 minutos se extendían como una eternidad. Diego no solo permanecía sobre el lomo del caballo, sino que había logrado que Relámpago ejecutara movimientos complejos, giros elegantes, cambios de velocidad, incluso algunos pasos de danza clásica española que parecían brotar naturalmente de la memoria genética del animal. La multitud había pasado del escepticismo al asombro, y luego a un silencio reverencial. Hasta los periodistas presentes habían dejado de tomar notas, absortos completamente en el espectáculo que se desarrollaba ante sus ojos. Cuando finalmente Antonio gritó «¡Tiempo!»,
Desde su posición junto al corral, un silencio absoluto cayó sobre la finca Los Vientos. Diego desmontó con la misma gracia con que había montado, y Relámpago inmediatamente se acercó a él, empujando suavemente su cabeza contra el hombro del niño, en un gesto de afecto que hizo que varios espectadores contuvieran un jadeo de asombro. Alejandro Herrera se encontraba paralizado, incapaz de procesar completamente lo que acababa de presenciar. Su plan de humillar públicamente al niño gitano se había convertido en su propia humillación. No solo Diego había logrado lo imposible, sino que lo había hecho con una elegancia y naturalidad que hacían parecer torpes y brutales todos los intentos anteriores. «El niño ha ganado», declaró Miguel Vázquez el político, con una voz que traicionaba su propia incredulidad. «Ha cumplido con las condiciones de la apuesta». Un murmullo de aprobación recorrió a la multitud. Incluso algunos de los amigos más cercanos de Alejandro asentían, incapaces de negar lo evidente. Diego se acercó lentamente al borde del corral donde Alejandro lo esperaba. El contraste entre ambos era aún más marcado ahora. El millonario con el rostro congestionado por la ira y la humillación, el niño gitano con una serenidad que parecía emanar de una fuente profunda e inagotable. «He cumplido mi parte del trato», dijo Diego con voz clara. 5 minutos sobre Relámpago sin caer. Alejandro apretó los puños hasta que sus nudillos se tornaron blancos. La idea de entregar 50.000 euros a un niño gitano le resultaba insoportable, pero más insoportable aún era la perspectiva de que su reputación quedara arruinada si se negaba a cumplir una apuesta pública con tantos testigos presentes. «Muy bien», gruñó finalmente. «Has ganado los 50.000 euros, pero el caballo sigue siendo mío». Diego mantuvo la mirada fija en los ojos de Alejandro. «Con todo respeto, señor, ¿qué valor tiene el dinero si Relámpago va a seguir sufriendo? Él me eligió y yo lo elegí a él». «¿Qué estás insinuando?», preguntó Alejandro con voz peligrosamente baja. «Propongo una segunda apuesta», dijo Diego con una valentía que sorprendió incluso a Antonio. «Usted dice que Relámpago le pertenece porque lo compró. Yo digo que los seres vivos no pueden ser poseídos, solo pueden elegir a quién seguir». La multitud se agitó con expectación. Alejandro miró a su alrededor, consciente de que rechazar el desafío lo haría parecer cobarde ante sus invitados. «¿Qué tipo de apuesta?», preguntó lentamente. Diego señaló hacia el corral donde Relámpago esperaba pacientemente. «Nos colocamos en extremos opuestos. Llamamos a Relámpago. Con quien vaya, ese será su verdadero dueño». La propuesta era tan simple como audaz. Alejandro estudió al niño, buscando algún signo de duda o temor, pero no encontró ninguno. La confianza de Diego parecía inquebrantable. «¿Y si viene conmigo?», dijo Alejandro con una sonrisa cruel. «Te marchas inmediatamente y nunca más vuelves a acercarte a mi propiedad». «Y si viene conmigo», replicó Diego, «me lo llevo sin el dinero, solo quiero que sea libre». Un murmullo de asombro recorrió la audiencia. El niño estaba dispuesto a renunciar a 50.000 euros por el bienestar de un caballo. Incluso algunos de los invitados más cínicos de Alejandro parecían impresionados por tal demostración de desinterés. «Hecho», dijo Alejandro, convencido de que la conexión momentánea entre el niño y el caballo no podía competir con meses de cuidados y alimentación proporcionados por él. Se colocaron en extremos opuestos del corral, Relámpago en el centro, observándolos a ambos con sus ojos inteligentes. La tensión en el aire era tan densa que parecía vibrar como una cuerda de guitarra flamenca. «¡Relámpago!», gritó Alejandro con voz autoritaria. «¡Ven aquí ahora mismo!». El caballo giró la cabeza hacia él, pero no se movió. Diego, por su parte, no gritó, simplemente extendió su mano y susurró. «La elección es tuya, hermano. Elige tu propio destino». Relámpago permaneció inmóvil durante unos segundos que se sintieron como horas. Luego, con la gracia característica de su raza, comenzó a caminar. Cada paso resonaba en el silencio absoluto que había caído sobre la finca. El caballo se dirigió directamente hacia Diego, sin dudas, sin titubeos. Cuando llegó junto al niño, bajó su cabeza y la apoyó contra su pecho, en el mismo gesto de confianza que había mostrado antes. Un estallido de aplausos espontáneos brotó de la multitud, incluso algunos de los invitados más cínicos de Alejandro
parecían impresionados por tal demostración de desinterés. Alejandro Herrera se quedó solo en sus extremos del corral, con el rostro contraído en una máscara de furia y humillación. No solo había perdido el caballo, sino que había sido derrotado públicamente por un niño gitano de 13 años delante de sus amigos más influyentes. «Esto no quedará así», murmuró entre dientes, lo suficientemente bajo para que solo Antonio pudiera escucharlo. «Ese mocoso no sabe con quién se está metiendo». Pero por el momento no podía hacer nada más que aceptar la derrota. Los periodistas presentes ya estaban tomando fotografías y preparando sus artículos. Para mañana, toda Andalucía habría escuchado la historia del niño gitano que había domado al caballo imposible y había elegido la libertad del animal por encima de 50.000 euros. Diego acarició el cuello de Relámpago, susurrándole palabras de agradecimiento en caló, el idioma tradicional de su pueblo. El caballo respondía a cada caricia con pequeños movimientos de cabeza que parecían asentimientos de aprobación. «¿Y ahora qué?», preguntó Antonio acercándose a Diego con una mezcla de admiración y preocupación. «¿Dónde llevarás a Relámpago?». Era una pregunta que Diego había estado evitando, pero que ahora lo golpeaba con toda su fuerza. No tenía hogar, no tenía dinero, no tenía forma de cuidar adecuadamente de un caballo tan noble como Relámpago. «No lo sé», admitió con honestidad. «Pero encontraremos la manera. Siempre la encontramos». Antonio estudió al niño durante un largo momento. Había algo en Diego que le recordaba a su propio hijo, perdido en un accidente años atrás. Quizás era la determinación, quizás la nobleza innata que brillaba en sus ojos a pesar de su pobreza. «Tengo una propuesta», dijo finalmente. «Conozco a alguien que podría ayudarte. Mateo Delgado, el herrero del pueblo. Es un buen hombre y ha trabajado con caballos toda su vida». Diego asintió con gratitud. «¿Cree que aceptaría ayudarnos?». «Solo hay una manera de averiguarlo», respondió Antonio con una sonrisa. «Pero primero, necesita salir de aquí antes de que el señorito recupere la compostura y decida causar problemas». Como si hubiera escuchado la advertencia, la voz de Alejandro resonó desde la tribuna. «¡Antonio! ¡Ven aquí inmediatamente!». El capataz se tensó, reconociendo el tono peligroso en la voz de su patrón. «Ve por el sendero posterior», le susurró a Diego. «Te encontraré en el pueblo esta noche». Diego asintió y se dirigió hacia la salida del corral, con Relámpago siguiéndolo mansamente. Mientras se alejaban, podía escuchar la voz furiosa de Alejandro discutiendo acaloradamente con sus invitados, pero ya no le importaba. Había ganado algo mucho más valioso que dinero. Había ganado un amigo y por primera vez en su vida se sentía verdaderamente libre. El camino hacia el pueblo era largo y serpenteante, bordeado por olivares plateados que se extendían hasta el horizonte. Diego caminaba lentamente, permitiendo que Relámpago se acostumbrara a su nueva libertad. El caballo parecía diferente fuera de los confines de la finca, más relajado, como si también sintiera el peso de la liberación. «Ya no eres un prisionero», le murmuró Diego acariciando su crin. «Ahora somos hermanos de verdad, unidos por elección, no por cadenas». A medida que el sol comenzaba a ponerse sobre Andalucía, teñiendo el cielo de tonos dorados y carmesí, Diego y Relámpago continuaron su camino hacia un futuro incierto, pero lleno de posibilidades. Detrás de ellos, en la finca Los Vientos, Alejandro Herrera rumiaba su humillación y planeaba su venganza. La verdadera aventura apenas comenzaba. Parte 3. Las amenazas y la resistencia comunitaria. El pueblo de Albaida del Aljarafe se extendía como un mosaico de casas blancas con tejados de barro cocido bajo la luz dorada del atardecer andaluz. Las calles empedradas serpenteaban entre pequeñas plazas donde las fuentes murmuraban canciones antiquísimas y el aroma del azahar se mezclaba con el humo que salía de las chimeneas de las fraguas locales. Diego y Relámpago llegaron al pueblo cuando las campanas de la iglesia de Santa María tocaban las vísperas. Su aparición causó una conmoción inmediata. Los niños que jugaban en la plaza principal dejaron sus canicas para correr tras el magnífico caballo andaluz, mientras las mujeres salían de sus casas secándose las manos en los delantales para ver mejor al extraño dúo que acababa de llegar. ¡Madre mía!,
exclamó Esperanza Morales, la dueña de la panadería local, santiguándose al ver el caballo. ¿De dónde ha salido esa belleza? La noticia del enfrentamiento en Los Vientos había llegado al pueblo antes que Diego. Algunos de los trabajadores de la finca vivían en Albaida y sus relatos sobre el niño gitano que había domado al caballo imposible habían corrido de boca en boca durante toda la tarde. Mateo Delgado estaba terminando su trabajo del día en la herrería cuando escuchó el revuelo en la calle. Era un hombre de 50 años, viudo desde hacía una década, con manos callosas que hablaban de una vida dedicada al trabajo del metal y el cuidado de los caballos. Su barba canosa enmarcaba un rostro curtido por el sol, pero bondadoso, y sus ojos grises tenían la sabiduría serena de quien ha visto mucho y juzga poco. Al salir de su taller, Mateo vio inmediatamente a Diego y Relámpago acercándose por la calle principal. El herrero reconoció al caballo al instante, había oído hablar de él durante meses. Todos los herreros de la región conocían la historia del andaluz rebelde que había enviado al hospital a 3 domadores. «Así que eres tú», murmuró Mateo observando al niño que caminaba junto al animal con una naturalidad asombrosa. «El famoso Diego». Diego se detuvo frente a la herrería, intimidado por la multitud que se había reunido a su alrededor. Relámpago, sensible al nerviosismo de su compañero, resopló suavemente y se colocó de manera protectora entre el niño y los curiosos. «¿Eres Mateo Delgado?», preguntó Diego, con voz clara pero respetuosa. «Soy yo», respondió el herrero, estudiando al muchacho. «Y tú eres el niño que ha puesto patas arriba toda la finca de Herrera». Un murmullo de aprobación recorrió la multitud. El nombre de Alejandro Herrera no era popular en Albaida. Durante años, el bodeguero había intentado comprar terrenos en el pueblo para expandir sus viñedos, utilizando métodos de presión que bordeaban la intimidación. «Antonio me dijo que quizá podría ayudarnos», continuó Diego, acariciando el cuello de Relámpago para calmarlo. «No tengo dinero para pagarle, pero puedo trabajar. Sé que es mucho pedir». Mateo alzó una mano para silenciarlo. Se acercó lentamente a Relámpago, estudiando al animal con ojo experto. El caballo lo observó con cautela pero sin agresividad, algo que impresionó inmediatamente al herrero. «Es un ejemplar magnífico», murmuró, «y por lo que veo confía en ti completamente». Se volvió hacia Diego. «¿Sabes algo sobre el cuidado de los caballos?» «Mi abuelo me enseñó lo básico, pero puedo aprender lo que necesite». Esperanza Morales se adelantó desde la multitud. «Mateo, el niño no tiene dónde dormir. ¿No puedes ayudarlo?» Otros vecinos se sumaron a las súplicas. Había algo a la historia de Diego que tocaba una fibra sensible en el pueblo. Quizá era la valentía de enfrentarse a Alejandro Herrera o la nobleza de elegir la libertad del caballo por encima del dinero. Pero el caso es que los habitantes de Albaida habían adoptado instintivamente al niño gitano. Mateo reflexionó durante un largo momento, observando alternativamente a Diego y a Relámpago. Finalmente suspiró profundamente. «Tengo un establo vacío detrás del taller y un cuarto pequeño que antes usaba mi ayudante. Pero esto no será caridad», añadió con firmeza. «Trabajarás duro, aprenderás el oficio y te ganarás cada comida tuya y cada puñado de avena de tu caballo». Los ojos de Diego se iluminaron. «Sí, señor, trabajaré más duro que nadie, se lo prometo». «Ya veremos», gruñó Mateo, aunque había una sonrisa apenas disimulada en sus ojos. «Ahora vamos a acomodar a ese príncipe andaluz antes de que oscurezca completamente». El establo de Mateo era modesto, pero limpio y bien mantenido. Tenía espacio para 3 caballos, aunque solo uno de los compartimentos estaba ocupado por Esperanza, una yegua alazana de edad madura que Mateo usaba para sus trabajos de campo. Cuando Relámpago entró al establo, Esperanza alzó la cabeza con curiosidad, relinchando suavemente en forma de saludo. «Parece que Esperanza aprueba a tu amigo», comentó Mateo mientras ayudaba a Diego a preparar el compartimento de Relámpago. «Ella es muy selectiva con las compañías». Diego trabajó con eficiencia para acomodar a Relámpago, demostrando que sus conocimientos sobre el cuidado de caballos eran más sólidos de lo que había sugerido inicialmente. Mateo observaba en silencio evaluando cada movimiento del niño. «Tu abuelo te enseñó bien. ¿Cómo se llamaba?» «Tomás Santana»,
respondió Diego, con orgullo mezclado con tristeza. Decía que su familia había criado los mejores andaluces de toda España antes de que los Herrera les robaran sus tierras, completó Mateo con gravedad. Conozco la historia. Tu abuelo era respetado por todos los hombres honrados de esta región. Diego alzó la vista, sorprendido. ¿Conocía a mi abuelo? De reputación, asintió Mateo. Los Santana eran famosos por su manera de tratar a los caballos. Se decía que podían hablar con ellos. Miró a Diego con renovado interés. Ahora entiendo de dónde viene tu don. Esa noche, mientras Diego se instalaba en el pequeño cuarto que Mateo le había asignado, el herrero se quedó en el establo observando a Relámpago. El caballo parecía completamente relajado, algo extraordinario considerando que estaba en un lugar desconocido. ¿Qué opinas, Esperanza?, le preguntó Mateo a su yegua. ¿Crees que hemos hecho lo correcto? Como si entendiera la pregunta, Esperanza relinchó suavemente y se acercó a la división que separaba su compartimento, el de Relámpago, tocando el hocico del andaluz en un gesto de bienvenida. Mientras tanto, en la finca Los Vientos, Alejandro Herrera paseaba furiosamente por su despecho como un león enjaulado. La humillación del día había dejado una herida en su orgullo que ardía como ácido. Sus huéspedes se habían ido con sonrisas diplomáticas, pero miradas burlonas, y ya había recibido 3 llamadas telefónicas de periodistas solicitando declaraciones sobre el milagro del niño gitano. Esto no puede quedar así, murmuró para sí mismo sirviendo su cuarto whisky de la noche. Nadie absolutamente me humilla de esta manera y sale impune. Antonio entró en el despacho con expresión cautelosa. Conocía bien los humores de su patrón y podía ver que esta vez la furia era más intensa de lo que era de costumbre. ¿Qué averiguaste sobre el niño?, preguntó Alejandro sin levantar la vista de su copa. Se ha instalado con Mateo Delgado, el herrero del pueblo. El caballo está en su establo. Mateo Delgado, repitió Alejandro con desprecio, otro gitano simpatizante. ¿Cómo se atreve a dar refugio a un ladrón? Señorito, técnicamente el niño ganó el caballo justamente. No me vengas con tecnicismos, explotó Alejandro, arrojando la copa contra la pared donde se hizo añicos. Ese caballo me costó 150,000 euros. No voy a permitir que un mocoso gitano se burle de mí. Antonio retrocedió un paso, alarmado por la violencia de la reacción. ¿Qué quiere que haga, señorito? Alejandro se calmó de repente, pero había algo siniestro en su tranquilidad. Mañana irás al pueblo con una propuesta. Ofrecerás al niño 100,000 euros por el caballo. Es el doble de lo que valía la apuesta original. ¿Y si se niega? Una sonrisa cruel apareció en los labios de Alejandro. Entonces aplicaremos métodos más persuasivos. A la mañana siguiente, Diego se despertó antes del amanecer con el sonido del martillo de Mateo golpeando el metal. Se vistió rápidamente y corrió al establo para verificar que Relámpago estuviera bien. El caballo lo recibió con un relincho suave, claramente contento de verlo. «Buenos días, hermano», murmuró acariciando su cuello. «¿Dormiste bien en tu nueva casa?» Relámpago empujó suavemente el hombro de Diego con su hocico, un gesto que el niño interpretó como aprobación. Después de alimentar y cepillar al caballo, Diego se dirigió al taller donde Mateo ya llevaba 2 horas trabajando en una serie de herraduras. El herrero levantó la vista cuando el niño entró. «Puntual», gruñó aprobadoramente. «Esa es de primera regla en este taller. La segunda es que aquí todos trabajamos por igual, no importa la edad». Diego asintió con entusiasmo. «¿Qué quiere que haga?» «Empezaremos con lo básico», respondió Mateo, señalando un montón de hierro sin forjar. «Necesitas leer el metal, a entender cuándo está listo para trabajar». Las primeras horas fueron agotadoras. Diego se quemó los dedos varias veces, golpeó el martillo en el lugar equivocado más veces de las que podía contar, y luchó con las pesadas tenazas hasta que sus pequeños músculos protestaron. Pero no se quejó ni una sola vez. Mateo observaba discretamente, impresionado por la determinación del niño. No era la primera vez que un joven venía a aprender el oficio, pero la mayoría se desanimaba después del primer día. Diego, en cambio, parecía absorber cada lección con una intensidad casi feroz. «Tienes buenas manos», comentó Mateo después de que Diego logró forjar su primera herradura rudimentaria. «Con práctica, podrías llegar a ser un excelente herrero».
El orgullo que brilló en los ojos de Diego valía más que cualquier pago que Mateo hubiera podido recibir. Hacia el mediodía, cuando Diego había salido a dar agua a Relámpago, Antonio apareció en la herrería. Mateo lo recibió con frialdad, conocía la lealtad del capataz hacia Alejandro y desconfiaba de sus motivos. «¿Qué trae por aquí, Antonio?», preguntó sin dejar de trabajar en una reja de hierro forjado. «Vengo con una propuesta de don Alejandro», respondió Antonio incómodamente. «Quiere comprar el caballo del niño. Está dispuesto a pagar 100.000 euros». Mateo detuvo su trabajo y miró fijamente al capataz. «¿100.000 euros? Eso es mucho dinero». «Sí», asintió Antonio. «El señorito reconoce que quizás fue demasiado duro en sus métodos anteriores. Ahora solo quiere recuperar su propiedad pagando un precio justo». «Su propiedad», repitió Mateo con ironía. «¿Y qué pasó con la apuesta? ¿Acaso no la perdió justamente?» Antonio bajó la mirada. «Usted sabe cómo es el señorito cuando se fija en algo. No va a rendirse fácilmente». En ese momento, Diego regresó del establo. Al ver a Antonio se tensó inmediatamente, recordando la expresión amenazante de Alejandro el día anterior. «Buenos días, Diego», lo saludó Antonio con una sonrisa forzada. «Vengo con excelentes noticias. Don Alejandro quiere comprarte el caballo por 100.000 euros». Diego miró alternativamente a Antonio y a Mateo, procesando la oferta. Era una suma astronómica, suficiente para cambiar completamente su vida. Podría comprar una casa, estudiar, incluso recuperar parte de las tierras que su familia había perdido. «¿Y Relámpago?», preguntó finalmente. «Regresaría a Los Vientos, donde tiene todos los cuidados que necesita. Veterinarios, entrenadores profesionales, la mejor comida». Diego negó con la cabeza antes de que Antonio terminara de hablar. «No». «¿No?». Antonio parecía genuinamente sorprendido. «Diego, es mucho dinero. Más del que la mayoría de la gente ve en toda su vida». «No se trata del dinero», respondió Diego con firmeza. «Relámpago confió en mí. No puedo traicionarlo vendiéndolo como si fuera un objeto». Antonio suspiró profundamente. «Diego, don Alejandro es un hombre muy poderoso. No está acostumbrado a que le digan que no. Si rechazas esta oferta...» «¿Qué?», interrumpió Mateo con voz peligrosa. «¿Estás amenazando al niño?». «No es una amenaza», respondió Antonio rápidamente. «Solo digo que el señorito tiene recursos, formas de conseguir lo que quiere». Diego miró a Mateo y luego de vuelta a Antonio. «Dígale a don Alejandro que mi respuesta es no. Relámpago no está en venta, sin importar el precio». Antonio asintió con resignación. Había esperado esta respuesta, pero tenía que intentarlo. «Se lo diré». Pero Diego hizo una pausa, luchando con su conciencia. «Ten cuidado. Alejandro Herrera no olvida ni perdona». Después de que Antonio se marchara, Mateo colocó una mano protectora en el hombro de Diego. «Has hecho lo correcto, muchacho. Pero Antonio tiene razón en una cosa. Herrera no se va a rendir». «¿Qué crees que hará?», preguntó Diego con preocupación. Mateo miró hacia la dirección en que había desaparecido Antonio. «No lo sé con certeza, pero conozco a hombres como él. Primero intentan comprarte. Cuando eso falla, buscan otras maneras de conseguir lo que quieren». Esa tarde, mientras Diego trabajaba en el taller, aprendiendo a mantener el fuego a la temperatura correcta, Esperanza Morales apareció con una canasta de pan recién horneado y noticias preocupantes. «Mateo», dijo la panadera con expresión grave, «han estado preguntando por Diego en el pueblo. Hombres que no conozco, con aspecto de forasteros». Diego levantó la vista del yunque, alarmado. «¿Qué tipo de preguntas?». «Querían saber dónde vives, cuáles son tus rutinas, si tienes familia», respondió Esperanza. «La gente del pueblo se hizo la tonta, por supuesto, pero me preocupa». Mateo frunció el ceño. «Herrera está recogiendo información. Eso no es buena señal». «¿Qué podemos hacer?», preguntó Diego. Antes de que Mateo pudiera responder, se escuchó el sonido de varios caballos acercándose por la calle principal. Los tres salieron del taller para ver llegar a un grupo de jinetes vestidos de negro que se detuvieron frente a la herrería. Eran 5 hombres de aspecto rudo. Claramente no eran de la región. Sus caballos, aunque de buena calidad, estaban sudorosos y cansados, como si hubieran cabalgado durante horas.
El líder del grupo, un hombre alto y fornido, con una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda, desmontó lentamente. «¿Mateo Delgado?», preguntó con voz grave. «Soy yo», respondió el herrero con cautela. «Me llamo Rodrigo Vázquez. Vengo de parte de don Alejandro Herrera». El hombre miró directamente a Diego. «Parece que hay un malentendido sobre cierto caballo que le pertenece a mi patrón». Diego sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero se mantuvo firme. «No hay malentendido. El caballo me eligió a mí». Rodrigo sonrió, pero no había humor en su expresión. «Los caballos no eligen, niño. Son propiedad, como cualquier otro bien, y la propiedad robada debe ser devuelta». «No se robó nada», intervino Mateo con firmeza. «El caballo fue ganado en una apuesta pública con testigos. Testigos que podrían cambiar de opinión si se les pregunta de la manera correcta», replicó Rodrigo con una sonrisa amenazante. En ese momento, otros vecinos del pueblo comenzaron a salir de sus casas y negocios, alertados por la presencia de los forasteros. Esperanza se colocó protectoramente junto a Diego y pronto se formó un pequeño grupo de aldeanos alrededor de la herrería. «Creo que deberían marcharse», dijo una voz firme desde la multitud. Era el padre Miguel, el párroco del pueblo, un hombre mayor pero de presencia imponente. Este niño está bajo la protección de toda la comunidad. Rodrigo miró a su alrededor, evaluando la situación. Estaban superados en número, y la hostilidad de los aldeanos era palpable. «Esto no termina aquí», dijo finalmente. Remontando su caballo, don Alejandro siempre consigue lo que quiere. Sería inteligente entregar el caballo antes de que las cosas se pongan desagradables. Los 5 jinetes se alejaron al galope, dejando tras de sí una nube de polvo y una sensación de amenaza que pesaba sobre el pueblo como una tormenta inminente. «Esos menos volverán», murmuró el padre Miguel, observando la polvareda que se alejaba. «Y la próxima vez quizás no se conformen con amenazas». Mateo asintió gravemente. «Tenemos que organizarnos. Si Herrera quiere guerra, la tendrá, pero no contra un niño solo. La tendrá contra todo el pueblo». Esa noche, en la iglesia de Santa María, se celebró una reunión extraordinaria. Acudieron todos los hombres del pueblo y muchas de las mujeres. La situación era clara. Alejandro Herrera había declarado la guerra a uno de los suyos, y eso no podía quedar sin respuesta. «Durante años hemos tolerado los abusos de ese hombre», declaró el padre Miguel desde el púlpito. «Ha robado tierras, arruinado familias, corrompido funcionarios, pero ahora ha ido demasiado lejos. Amenazar a un niño es algo que no podemos permitir». Sebastián Ruiz, un veterano de la guerra civil que ahora administraba una pequeña cooperativa agrícola, se puso de pie. «Propongo establecer guardias, que nunca dejen solo al niño ni al caballo». «Apoyo la propuesta», dijo inmediatamente Carlos Mendoza, el maestro del pueblo. «Podemos organizarnos por turnos». Uno tras otro los habitantes de Albaída se ofrecieron voluntarios. Mateo observaba desde un encón, emocionado por la solidaridad de su comunidad. Diego, sentado a su lado, parecía abrumado por tanto apoyo. «No entiendo por qué hacen esto por mí», murmuró el niño. «No lo hacen solo por ti», respondió Mateo en voz baja. «Lo hacen por ellos mismos, por sus hijos, por el futuro del pueblo. Herrera ha sido un cáncer durante demasiado tiempo. Tú le has plantado cara y eso les ha dado esperanza». La reunión continuó hasta altas horas de la madrugada, organizando turnos de vigilancia, estableciendo sistemas de comunicación y preparando defensas. Por primera vez en años, el pueblo de Albaída del Aljarafe estaba unido contra un enemigo común. Pero en la finca Los Vientos, Alejandro Herrera también estaba haciendo planes, y sus recursos eran mucho más vastos que los de un pequeño pueblo andaluz. La verdadera batalla estaba a punto de comenzar. Parte 4. El conflicto legal y la resolución. Los días siguientes transcurrieron en una tensa calma que recordaba a la quietud que precede a las tormentas andaluzas. El pueblo de Albaída se había organizado con la eficiencia militar de Sebastián Ruiz, estableciendo turnos de vigilancia que cubrían las 24 horas del día. Diego nunca estaba solo. Siempre había al menos 2 adultos cerca, y Relámpago permanecía bajo constante observación en el establo de Mateo.
La rutina diaria había adquirido un ritmo casi ceremonial. Diego se levantaba antes del amanecer para cuidar de Relámpago. Luego trabajaba en la herrería con Mateo hasta el mediodía, cuando Esperanza Morales aparecía religiosamente con una comida caliente. Las tardes las dedicaba a perfeccionar su técnica ecuestre con Relámpago en un pequeño corral detrás del pueblo, siempre bajo la vigilancia discreta pero atenta de los voluntarios. «Cada día estás más conectado con él», observó Mateo una tarde mientras veía a Diego y Relámpago ejecutar movimientos de doma clásica que parecían brotar naturalmente de ambos. «Es como si fuerais dos partes de la misma alma». Diego sonrió, acariciando el cuello sudoroso del caballo después de una sesión particularmente intensa. «Mi abuelo decía que cuando un gitano y un andaluz se entienden de verdad, pueden conquistar al mundo». «Quizá tu abuelo tenía razón», murmuró Mateo pensativamente. «Pero primero tienes que conquistar a Alejandro Herrera». Como si hubiera sido invocado por sus palabras, el sonido de un automóvil caro resonó desde la calle principal. No era el Bentley de Alejandro, sino un Mercedes negro del que descendió un hombre mayor vestido con un traje impecable y llevando un maletín de cuero. «Busco a Diego Santana», anunció el recién llegado con voz formal. «Soy Emilio Vega, abogado. Represento a don Alejandro Herrera en un asunto legal de suma importancia». Carlos Mendoza, que estaba de guardia esa tarde, se acercó con expresión cautelosa. «El niño está ocupado. ¿De qué se trata?» Vega extrajo un documento de su maletín con aires teatrales. «Don Alejandro ha decidido resolver este malentendido por la vía legal. Ha presentado una demanda por robo de propiedad privada ante el juzgado de Sevilla». Diego, que había escuchado la conversación desde el corral, se acercó lentamente con Relámpago siguiéndolo mansamente. El caballo pareció intuir la tensión del momento, manteniéndose alerta pero tranquilo. «No robé nada», dijo Diego con firmeza. «Gané a Relámpago justamente». El abogado sonrió condescendientemente. «Jovencito, una apuesta verbal entre un menor de edad y un adulto no tiene validez legal. Además, existen documentos que acreditan que el caballo fue comprado legalmente por mi cliente». Mateo se había acercado y estudió el documento que Vega le tendía. Su expresión se ensombreció al leer el contenido. «¿Qué dice?», preguntó Diego preocupado. «Herrera alega que la apuesta fue un juego sin validez legal», explicó Mateo con voz grave. «Dice que tú eres menor de edad y no tenías capacidad para celebrar contratos. Además, presenta los papeles de compra del caballo como prueba de propiedad legítima». Vega asintió satisfecho. «Exactamente. Don Alejandro está dispuesto a ser magnánimo. Si el caballo es devuelto voluntariamente, no presentará cargos penales contra el menor ni contra quienes lo han estado encubriendo». «¿Cargos penales?», alarmóse Carlos Mendoza. «¿Robo? ¿Receptación? ¿Asociación para delinquir?», enumeró Vega con frialdad. «Los cargos podrían alcanzar a cualquiera que haya ayudado al niño a mantener la posesión ilegal del animal». Un murmullo de preocupación recorrió el pequeño grupo que se había reunido. La amenaza legal era seria, y todos sabían que Alejandro Herrera tenía conexiones en los tribunales. «¿Cuándo es el juicio?», preguntó Mateo. «En una semana», respondió Vega. «En el juzgado de primera instancia de Sevilla. El juez Ramírez llevará el caso». Mateo frunció el ceño. Conocía la reputación del juez Ramírez, un hombre mayor, conservador, que había mostrado simpatías hacia los intereses de los grandes propietarios en casos anteriores. «Necesitamos un abogado», murmuró Carlos. «Los buenos abogados cuestan dinero», replicó Vega con una sonrisa cruel. «Dinero que un pueblo como este no tiene. Mi consejo es que acepten la generosa oferta de don Alejandro antes de que sea demasiado tarde». Diego había estado escuchando en silencio, acariciando mecánicamente a Relámpago. De repente, alzó la vista con determinación. «Acepto ir a juicio», declaró. «Si Relámpago me pertenece legalmente, un tribunal lo confirmará. Si no, al menos habré luchado por él». Vega guardó sus documentos con aire triunfal. «Como gustes, jovencito. Pero recuerda que has sido advertido».
Esa noche en la iglesia de Santa María se celebró otra reunión de emergencia. La preocupación era palpable. Enfrentarse a Alejandro Herrera en su propio terreno legal parecía una batalla perdida de antemano. «Necesitamos ayuda», declaró el padre Miguel. «Alguien que conozca las leyes y pueda enfrentarse a los abogados de Herrera». «Mi primo Andrés estudió Derecho en Granada», ofreció tímidamente María Jiménez, la maestra suplente. «No es un gran abogado, pero conoce las leyes». «¿Estaría dispuesto a ayudar?», preguntó Sebastián. «Puedo preguntarle, pero no tiene mucha experiencia en casos importantes». Diego se puso de pie desde su lugar en la primera fila. «Agradezco a todos lo que están haciendo por mí, pero no quiero que se metan en problemas por mi culpa. Quizá debería entregar a Relámpago y... ¡Ni se te ocurra!», interrumpió Esperanza con vehemencia. «Ese caballo te eligió y tú lo elegiste a él. No vas a traicionar esa confianza por miedo a un abusón». Un murmullo de aprobación recorrió la congregación. El apoyo del pueblo hacia Diego se había fortalecido, si era posible, ante la amenaza legal. «María, llama a tu primo», ordenó Sebastián. «Mientras tanto, necesitamos reunir todos los testimonios posibles de lo que pasó en Los Vientos». Al día siguiente, Andrés Jiménez llegó a Albaída en un pequeño Seat usado que había conocido mejores días. Era un hombre de 30 años, delgado y nervioso, con gafas de montara metálica y una expresión perpetuamente preocupada. Su traje, aunque limpio y bien planchado, era claramente de confección económica. «No voy a mentiros», dijo Andrés después de revisar los documentos que Vega había dejado. «El caso es complicado. Herrera tiene documentos legales de propiedad y técnicamente Diego es menor de edad». «Pero», preguntó Mateo detectando hesitación en la voz del joven abogado. «Pero hay precedentes interesantes», continuó Andrés consultando sus notas. «Si podemos demostrar que la apuesta constituía un contrato válido con testigos imparciales y que el resultado fue aceptado públicamente por ambas partes, podríamos tener una oportunidad». Diego se inclinó hacia adelante con interés. «¿Qué necesitamos?» «Testimonios», respondió Andrés. «Necesitamos declaraciones juradas de todos los testigos presentes, especialmente de personas respetables cuya palabra tenga peso ante un tribunal». «Los trabajadores de la finca declararán a favor nuestro», aseguró Mateo. «La mayoría de ellos respetan a Diego por lo que hizo». «Eso ayuda, pero necesitamos algo más», reflexionó Andrés. ¿Había algún invitado de Herrera? ¿Alguien con posición social que pueda testificar objetivamente? Diego recordó repentinamente algo. Había periodistas. Tomaron fotografías y notas durante toda la apuesta. Los ojos de Andrés se iluminaron. Eso es perfecto. La prensa es un testigo imparcial. ¿Recuerdas los nombres de los periódicos? El Diario de Sevilla envió a alguien, y creo que también había alguien de la radio local. Excelente, murmuró Andrés tomando notas frenéticamente. También necesitaremos un informe veterinario sobre el estado actual del caballo, comparado con su condición cuando estaba con Herrera. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Andrés trabajaba incansablemente recorriendo la región para reunir testimonios. Los periodistas, efectivamente, habían documentado toda la apuesta y estaban dispuestos a testificar sobre lo que habían presenciado. El doctor Fernando Morales, veterinario de Jerez, examinó a Relámpago y elaboró un informe detallado sobre su excelente estado de salud y su evidente bienestar emocional bajo el cuidado de Diego. «Es extraordinario», comentó el veterinario después de la revisión. «He visto a este caballo antes, cuando estaba en Los Vientos. Entonces estaba estresado, agresivo, claramente infeliz. Ahora es un animal completamente diferente. Tranquilo, confiado, en perfecta condición física y mental». Mientras tanto, Alejandro Herrera no permanecía inactivo. Sus abogados habían presentado documentación adicional, incluyendo facturas de veterinarios, entrenadores y el costo de mantenimiento del caballo durante los meses que había estado en su poder. Están argumentando que han invertido una fortuna en el animal, explicó Andrés después de revisar los nuevos documentos. Reclaman no solo la devolución del caballo, sino compensación por todos los gastos. La cifra era astronómica, más de 200.000 euros entre el precio de compra, cuidados veterinarios, entrenadores y lo que llamaban daño a la reputación comercial. «Es ridículo», protestó Mateo.
Están inflando las cifras para intimidarnos. Quizás, asintió Andrés. Pero legalmente tienen derecho a reclamar sus gastos si ganan el caso. La noche antes del juicio, Diego apenas pudo dormir. Se levantó antes del amanecer y fue al establo donde Relámpago lo esperaba, como si también sintiera la importancia del día que se avecinaba. «Mañana se decide nuestro futuro, hermano», murmuró Diego acariciando el cuello sedoso del caballo. «Pase lo que pase, quiero que sepas que estos han sido los días más felices de mi vida». Relámpago empujó suavemente su cabeza contra el pecho de Diego, como había hecho aquella primera vez en Los Vientos. El juzgado de primera instancia de Sevilla era un edificio imponente de piedra caliza que databa del siglo XVIII. Sus columnas neoclásicas y escalinatas de mármol habían sido testigos de innumerables dramas humanos a lo largo de los siglos. Diego llegó acompañado por Mateo, Andrés y una delegación de habitantes de Albaída que habían viajado para mostrar su apoyo. En contraste, Alejandro Herrera apareció con un séquito de 3 abogados elegantemente vestidos y un asistente que llevaba múltiples carpetas de documentos. El juez Ramírez era exactamente como Mateo lo había imaginado. Un hombre de unos 60 años, de aspecto severo y modales formales que transmitían una sensación de imparcialidad férrea, pero también de distancia emocional. «Señorías», comenzó el abogado principal de Herrera, Emilio Vega, con voz resonante. «Este caso es extraordinariamente simple a pesar de los intentos de complicarlo. Mi cliente compró legalmente un caballo pura sangre por 150.000 euros. Posee todos los documentos que acreditan su propiedad. El menor Diego Santana se apropió ilegalmente del animal aprovechando una situación casual y ha resistido todos los intentos civilizados de devolución. Vega presentó meticulosamente todos los documentos de compra, las facturas de cuidados veterinarios y una larga lista de gastos asociados al mantenimiento del caballo. Además, continuó con dramático flourish. El supuesto contrato verbal que alegan nunca tuvo validez legal. El menor carece de capacidad jurídica para celebrar contratos, y una apuesta de tal magnitud no puede basarse en meras palabras sin documentación formal. Cuando llegó el turno de Andrés, el joven abogado se levantó nerviosamente. A pesar de su inexperiencia, había preparado meticulosamente su defensa. Su señoría, comenzó con voz que, gradualmente, fue ganando firmeza. Este caso trasciende los aspectos puramente legales. Se trata de honor, de palabra dada y del bienestar de un ser vivo que no puede hablar por sí mismo. Andrés procedió a presentar los testimonios de los periodistas que habían documentado la apuesta, las declaraciones juradas de los trabajadores de Los Vientos que habían presenciado tanto la apuesta original como la segunda apuesta donde Relámpago había elegido a Diego. Su señoría, continuó Andrés, don Alejandro Herrera no solo propuso públicamente la apuesta inicial, sino que cuando perdió se negó a cumplir su palabra. Solo cuando Diego le propuso una segunda apuesta, donde el propio caballo eligiera, accedió voluntariamente a participar. El momento culminante llegó cuando Andrés presentó las fotografías tomadas por la prensa y el informe veterinario del doctor Morales. Estas imágenes muestran claramente el estado de estrés y agresividad del caballo cuando estaba bajo el cuidado del demandante, explicó Andrés señalando las fotografías donde Relámpago aparecía con las orejas hacia atrás, los ojos inyectados en sangre y una postura claramente defensiva. En contraste, continuó presentando fotografías recientes. Estas imágenes muestran al mismo animal bajo el cuidado de Diego, relajado, confiado, en perfecta condición física y mental. El juez Ramírez estudió las fotografías detenidamente, comparando visiblemente el antes y el después. ¿Está sugiriendo, letrado, preguntó el juez con voz neutra, que el bienestar del animal debe ser un factor en la determinación de la propiedad legal? Precisamente, señoría, respondió Andrés con creciente confianza. El derecho español reconoce que los animales no son meros objetos, sino seres sintientes. El Código Civil, reformado en 2022, establece claramente que el bienestar animal debe ser considerado en disputas de custodia. Era un argumento audaz y moderno que claramente tomó por sorpresa a los abogados de Herrera. Vega se levantó inmediatamente. «Protesto, señoría. Esa interpretación es excesivamente liberal y no aplicable a casos de propiedad comercial». «Denegada», respondió el juez secamente. El letrado puede continuar. Andrés respiró profundamente antes de presentar su argumento final.
Su señoría, solicito respetuosamente que se considere no solo la letra de la ley, sino también su espíritu. Don Alejandro Herrera propuso una apuesta pública, perdió esa apuesta limpiamente ante testigos imparciales y luego aceptó voluntariamente una segunda apuesta donde el animal elegiría su destino. Más importante aún, continúa Andrés, su voz adquiriendo una pasión que sorprendió a todos los presentes. El caballo relámpago ha demostrado inequívocamente su preferencia. No solo eligió a Diego cuando se le dio la opción, sino que ha prosperado bajo su cuidado de una manera que nunca logró cuando estaba en la finca del demandante. El juez Ramírez se reclinó en su silla, claramente sopesando los argumentos. El silencio en la sala era tan intenso que se podía escuchar cada respiración. Finalmente el juez habló. Este caso presenta aspectos legales y éticos complejos que requieren una consideración cuidadosa. Declaro un receso de 2 horas para deliberar. Durante el receso, Diego y sus acompañantes esperaron nerviosamente en los pasillos del juzgado. Alejandro Herrera, por su parte, mantuvo conversaciones tensas con sus abogados en una sala privada. «Lo has hecho muy bien», le dijo Mateo a Andrés, colocando una mano reconfortante en el hombro del joven abogado. «No lo sé», respondió Andrés nerviosamente. «El juez Ramírez es impredecible. Podría decidir basándose puramente en los aspectos técnicos legales». Cuando finalmente se reanudó la sesión, el juez Ramírez entró con expresión inescrutable. Se sentó, organizó sus papeles meticulosamente y alzó la vista hacia las partes en conflicto. Después de considerar cuidadosamente todos los argumentos y evidencias presentadas, comenzó con voz solemne: «Este tribunal encuentra que...». La pausa pareció durar una eternidad. Que aunque don Alejandro Herrera posee documentos legales de compra del caballo en cuestión, su comportamiento subsecuente constituyó una renuncia voluntaria a sus derechos de propiedad. Un jadeo colectivo recorrió la sala. La evidencia demuestra claramente, continuó el juez, que el demandante propuso voluntariamente una apuesta pública, aceptó las condiciones y cuando perdió participó voluntariamente en una segunda apuesta donde el animal elegiría su destino. Diego sintió que las piernas le temblaban, pero se mantuvo de pie. Además, prosiguió el juez Ramírez, este tribunal considera relevante el evidente bienestar del animal bajo su cuidado, como está documentado por evidencia fotográfica y testimonio veterinario experto. Alejandro Herrera se había puesto pálido, apretando los puños sobre la mesa. Por tanto, concluyó el juez, este tribunal determina que el caballo conocido como Relámpago pertenece legalmente a Diego Santana. La demanda del señor Herrera es denegada en su totalidad. La explosión de júbilo de los habitantes de Albaida fue inmediata y ensordecedora. Diego se sintió abrumado por los abrazos y felicitaciones, mientras Alejandro Herrera abandonaba la sala sin mirar atrás, seguido por sus abogados derrotados. «Lo logramos», gritó Andrés, tan sorprendido como eufórico. Pero la victoria legal era solo el comienzo. Ahora Diego tenía que demostrar que merecía la confianza que un tribunal había depositado en él. Parte 5. El desenlace y la nueva vida. El viaje de regreso a Albaida del Aljarafe se convirtió en una procesión triunfal. La noticia de la victoria legal había llegado al pueblo antes que los propios protagonistas, y cuando la caravana de coches apareció por el camino principal, toda la población se había congregado en la plaza para recibirlos. Las campanas de la iglesia de Santa María repicaban alegremente, como no lo habían hecho desde las fiestas patronales. Los niños corrían tras los vehículos gritando de alegría, mientras las mujeres agitaban pañuelos blancos desde las ventanas y los hombres aplaudían desde las puertas de sus talleres y comercios. «¡Diego! ¡Diego!», coreaba la multitud cuando el joven bajó del coche de Mateo, aún aturdido por la magnitud de lo que había ocurrido. Esperanza Morales fue la primera en abrazarlo, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Estamos tan orgullosos de ti, niño, tan orgullosos». El padre Miguel se acercó con una sonrisa que iluminaba todo su rostro. «Has demostrado que la justicia aún existe, Diego, que a veces David sí puede vencer a Goliat». Pero para Diego, lo único que importaba era llegar al establo donde Relámpago lo esperaba. El caballo, como si hubiera sentido la alegría que emanaba del pueblo, relinchó sonoramente cuando vio acercarse a su compañero. «Ya es oficial, hermano», murmuró Diego abrazando el cuello del animal. «Eres libre de verdad. Nadie podrá separarnos nunca más». Relámpago empujó suavemente su cabeza contra el pecho de Diego, ese gesto que se había vuelto su forma particular de decir:
Te quiero. Las semanas que siguieron al juicio marcaron el comienzo de una nueva era para Diego. Con la seguridad legal de que Relámpago le pertenecía definitivamente, pudo concentrarse en perfeccionar su técnica ecuestre y en contribuir más activamente al trabajo de la herrería. Mateo se había convertido no solo en el empleador, sino en la figura paterna que Diego nunca había tenido. El herrero observaba con creciente admiración cómo el muchacho desarrollaba no solo habilidades técnicas, sino también una sabiduría práctica que iba mucho más allá de sus años. «Tienes manos de oro», le dijo Mateo una mañana mientras observaba a Diego forjar una herradura perfecta. «En pocos meses has aprendido lo que a otros les toma años». «Tengo un buen maestro», respondió Diego con una sonrisa, limpiándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. Pero el verdadero don de Diego se manifestaba cuando trabajaba con Relámpago. La conexión entre ambos había evolucionado hasta convertirse en algo casi telepático. El caballo respondía a las más sutiles indicaciones del muchacho, y juntos ejecutaban movimientos de doma clásica que dejaban boquiabiertos a quienes los observaban. «Deberías participar en competiciones», sugirió el doctor Morales durante una de sus visitas veterinarias regulares. «Ese caballo tiene linaje y tú tienes el talento. Podrían llegar muy lejos». La idea había estado rondando la mente de Diego, pero le parecía un sueño demasiado ambicioso para alguien como él. Sin embargo, cuando Mateo respaldó la sugerencia del veterinario, comenzó a considerarla en serio. «Las competiciones de doma clásica en Andalucía son muy prestigiosas», explicó Mateo. «Si te va bien en los torneos regionales, podrías clasificar para el campeonato nacional». «Pero eso requiere dinero», protestó Diego. «Equipos, transporte, inscripciones». «Déjame preocuparme de eso», respondió Mateo con una sonrisa misteriosa. Sin que Diego lo supiera, Mateo había estado organizando discretamente una colecta entre los habitantes del pueblo. La historia del niño gitano y su caballo había tocado profundamente a todos, y cuando se corrió la voz de que necesitaban fondos para participar en competiciones, la respuesta fue abrumadora. Esperanza Morales contribuyó con las ganancias de una semana de su panadería. Sebastián Ruiz donó el dinero que había estado ahorrando para reparar su tractor. Incluso los niños de la escuela organizaron una rifa para aportar su granito de arena. No quieres olvidarte, recuérdalo. Alguien que olvida sus orígenes está condenado a repetir sus errores. El pueblo entero está apostando por ti, le dijo el padre Miguel cuando finalmente le revelaron la sorpresa a Diego. No es caridad, es inversión. Inversión en un futuro que todos queremos ver realizado. Diego se sintió abrumado por tanta generosidad. No sé si podré estar a la altura de sus expectativas. Ya lo estás, respondió Mateo con firmeza, solo siendo quien eres. La primera competición se celebraba en Jerez de la Frontera, a solo 1 hora de Albaida. Era un torneo regional de doma clásica que atraía a algunos de los mejores jinetes de Andalucía. Para Diego representaba la oportunidad de demostrar que él y Relámpago podían competir en el más alto nivel. El día de la competición, media Albaida se trasladó a Jerez para apoyar a su representante. Habían alquilado un autobús que lucía una pancarta casera que decía: «Albaida apoya a Diego y Relámpago». En el hipódromo, Diego se sintió inicialmente intimidado por la sofisticación del ambiente. Los demás competidores llegaban en camiones especializados, vestían equipos costosos y estaban acompañados por entrenadores profesionales. Él, en cambio, había llegado en la vieja camioneta de Mateo. Vestía un salde de montar que habían conseguido de segunda mano y su único entrenador era su propia intuición. «No te dejes impresionar por las apariencias», le aconsejó Mateo mientras preparaban a Relámpago. «Lo que importa es lo que pasa una vez que estés en la pista». Relámpago parecía tan tranquilo como siempre, ajeno a toda la actividad que los rodeaba. Para él, lo único importante era estar junto a Diego. Cuando llegó su turno, Diego montó a Relámpago y se dirigió al centro de la pista. Un silencio expectante cayó sobre las gradas. Los jueces, jinetes veteranos con décadas de experiencia, observaban con curiosidad a este dúo desconocido. Entonces comenzó la música, y Diego y Relámpago se transformaron. Lo que ocurrió durante los siguientes 8 minutos fue pura magia. Diego y Relámpago ejecutaron una rutina de doma clásica que parecía más danza que competición deportiva. Cada movimiento fluía naturalmente hacia el siguiente, cada transición era perfecta, cada figura geométrica se trazaba con precisión matemática. El caballo andaluz mostraba toda la elegancia y nobleza de su raza, mientras Diego demostraba una comprensión intuitiva de la equitación que trascendía cualquier entrenamiento formal. Juntos,
crearon una sinfonía de movimiento que dejó al público en silencio contemplativo. Cuando terminaron, la ovación fue ensordecedora. Los habitantes de Albaida saltaban y gritaban de alegría, pero incluso los espectadores más sofisticados se habían puesto de pie para aplaudir. Los jueces deliberaron durante lo que pareció una eternidad. Finalmente, el juez principal se acercó al micrófono. «Damas y caballeros», anunció con voz solemne, «raramente presenciamos una demostración de tal pureza y armonía entre jinete y caballo. El primer lugar del torneo regional de doma clásica es para Diego Santana y Relámpago». La explosión de júbilo de la delegación de Albaida fue tan intensa que ahogó momentáneamente todos los demás sonidos del hipódromo. Diego, aún montado en Relámpago, se sintió abrumado por la emoción. Había ganado no solo una competición, sino el reconocimiento de que él y su caballo eran verdaderamente especiales. Pero el momento más emotivo llegó cuando se acercó a recibir el trofeo. Entre el público, para su sorpresa, reconoció una cara familiar. Antonio, el capataz de los vientos, había venido a verlo competir. «Diego», lo llamó Antonio acercándose después de la ceremonia. «Quería felicitarte. Fue extraordinario». «Gracias, señor Antonio», respondió Diego, aún procesando la presencia del hombre. «¿Cómo está? ¿Y la finca?» Antonio suspiró profundamente. «Las cosas han cambiado mucho desde que te fuiste. Don Alejandro, bueno, digamos que no se recuperó bien de la humillación. Ha vendido la mayoría de sus caballos y está considerando cerrar los establos completamente». Diego sintió una punzada de compasión inesperada. «Lo siento». «No tienes por qué sentirlo», respondió Antonio con firmeza. «Tú hiciste lo correcto. Relámpago nunca fue feliz allí. Aquí puedo ver que es un caballo completamente diferente». Hizo una pausa antes de continuar. «También quería decirte que muchos de los trabajadores de la finca estamos orgullosos de lo que lograste. Demostraste que a veces la justicia sí triunfa». La victoria en Jerez abrió puertas que Diego nunca había imaginado. Las ofertas llegaron de todas partes. Invitaciones a competir en torneos nacionales, propuestas de patrocinio, incluso una oferta para entrenar en la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre. «Es una oportunidad única», le explicó Mateo después de revisar las propuestas. «La Real Escuela es la institución ecuestre más prestigiosa de España. Entrenar allí te abriría las puertas del mundo». Pero Diego dudaba. «¿Y si acepto, tendría que dejar Albaida, dejarlos a ustedes?» Mateo sonrió con la sabiduría de alguien que ha aprendido a dejar volar a quienes ama. «Diego, un pájaro no está hecho para vivir en jaula sin importar cuán cómoda sea esa jaula. Tú y Relámpago tienen un destino que cumplir, y no es en este pequeño pueblo». «Pero ustedes son mi familia», protestó Diego con voz quebrada por la emoción. «Y siempre lo seremos», respondió Mateo abrazando al muchacho. «Pero las familias verdaderas quieren ver crecer a sus hijos, no mantenerlos pequeños para siempre». Después de largas deliberaciones y muchas lágrimas, Diego aceptó la oferta de la Real Escuela, pero negoció condiciones que le permitían regresar a Albaida regularmente y mantener sus vínculos con el pueblo que lo había acogido. El día de su partida, todo Albaida se congregó en la plaza para despedirlo. Había lágrimas, pero también orgullo y esperanza. Diego y Relámpago se dirigían hacia un futuro brillante, pero llevaban consigo el amor y los valores que habían aprendido en ese pequeño pueblo andaluz. «Recuerda siempre de dónde vienes», le dijo el padre Miguel en una bendición especial, «y recuerda que aquí siempre tendrás un hogar». Epílogo. 5 años después. El Campeonato Mundial de Doma Clásica se celebraba ese año en Aquisgrán, Alemania. En la pista principal, ante miles de espectadores de todo el mundo, un joven de 18 años, montado en un magnífico caballo andaluz gris, ejecutaba una rutina que había dejado sin aliento a jueces y público. Diego Santana, ahora reconocido como uno de los mejores jinetes del mundo, y Relámpago,
convertido en leyenda viviente del deporte ecuestre, estaban a punto de culminar un sueño que había comenzado 5 años atrás en una finca andaluza. En las gradas, una delegación especial de Albaída del Aljarafe observaba con lágrimas de orgullo. Mateo, ahora con más canas pero la misma sonrisa bondadosa, sostenía un pañuelo que había pertenecido al abuelo de Diego. Esperanza Morales lloraba abiertamente mientras el padre Miguel murmuraba una oración de agradecimiento. Cuando terminó la rutina y se anunciaron los resultados, el nombre de Diego Santana resonó por todo el estadio como nuevo campeón mundial. Pero lo que más emocionó a quienes lo conocían desde el principio fue ver cómo, en el momento de mayor triunfo de su vida, Diego buscó con la mirada a su familia adoptiva de Albaída y le dedicó su victoria con un gesto sencillo, pero lleno de significado. Esa noche en la suite del hotel donde se alojaba la delegación española, Diego mantuvo una videollamada con todo el pueblo reunido en la plaza de Albaída. Las caras familiares lo miraban desde la pantalla, radiantes de felicidad. «Nunca olvides», le dijo Mateo con voz emocionada, «que todo comenzó el día que un niño gitano tuvo el valor de creer que podía entender a un caballo herido». Diego sonrió, acariciando a Relámpago que pastaba tranquilamente en el establo provisional del hipódromo. «No, Mateo, todo comenzó el día que un pueblo entero tuvo el valor de creer en ese niño gitano». Y entre las estrellas que brillaban sobre Alemania, en un pequeño pueblo de Andalucía, las campanas de Santa María repicaban una vez más celebrando que, a veces, solo a veces, los cuentos de hadas se hacen realidad. En la herrería de Mateo Delgado, una fotografía nueva ocupaba el lugar de honor junto al yunque, Diego y Relámpago levantando la copa del campeonato mundial, pero con una dedicatoria que resumía toda la historia. Para mi familia de Albaída, que me enseñó que el verdadero tesoro no es lo que puedes ganar, sino lo que puedes compartir. Y en algún lugar del viento andaluz, se escuchaba el eco de una antigua copla gitana que hablaba de caballos libres y niños valientes que juntos podían conquistar el mundo entero.